Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar hablando de una de mis pasiones, que es la sexología. Cuando empecé a estudiar sexología era muy difícil, en el sentido de que yo pensé que la escuela que llegaba no era seria. Pero bastó que conociera al maestro Juan Luis Álvarez de Ayú, que murió este año, para darme cuenta que la sexología es mucho más que seriedad. También tiene muchas cosas bellas y mucha enseñanza y mucho científico, y entonces no nada más es como la pura pachanga del sexo, y es mucho más que eso. Entonces, gracias por invitarme, para mí es un placer. Nuestro trabajo lo vamos a dividir en dos partes. Nosotros no podemos tratar la sexualidad de otras personas si no hemos tratado la nuestra propia. Entonces eso de pronto puede ser un poquito amenazante, puede ser un poquito como, no tendría por qué ser vergonzoso, pero así nos enseñaron. Tristemente así nos enseñaron, y es algo que poco a poco vamos a ir modificando y viendo por qué no tendríamos que tener vergüenza y por qué es importante manejar nuestra sexualidad. Bueno, entonces para la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, mejor ustedes digan, ¿quién me quiere decir qué es la sexualidad? Pues la sexualidad se puede interpretar como un género o, íntimamente hablando, sentir el placer íntimo de una persona. Entonces la sexualidad tiene que ver con el género y con el placer íntimo de compartir con alguien más. ¿Qué más es la sexualidad? ¿Se podría decir que la relación propia con uno mismo? O sea, con tu propio cuerpo, la identificación personal. La sexualidad entonces también tiene que ver con la identidad y el reconocerse a uno mismo como ser sexuado. Y cómo puedes tener ese tipo de, a lo mejor, relación con uno mismo, en muchos aspectos podría ser. ¿Alguien más? Bueno, uno de los estigmas que tenemos los sexólogos es que cuando yo digo soy sexóloga, muchas personas piensan que solamente pienso en coito. Y pues no casi siempre. A veces pienso. Pero bueno, es que hay muchas otras cosas que son muy ricas, y entonces también me gusta pensar en otras cosas. Para la Organización Mundial de la Salud define sexualidad como un aspecto central de la vida de las personas y que abarca toda su vida, desde antes de nacer hasta antes de morir. A mis alumnos yo les digo, cuando vemos expresiones comportamentales de la sexualidad, que si con suerte nos encontramos a un necrofílico, aún después de muertos podemos seguir disfrutando la sexualidad. Pero bueno, sería mucha coincidencia. Entonces, decide que te quieran, trasciendes. Entonces, abarca el sexo, que veremos qué significa sexo, las identidades, como bien lo decía la señorita, como bien lo decía el joven, el género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Y esta la vamos a vivir a través de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, de nuestra fantasía, de la forma que nos relacionamos con todo mundo, y de esa manera estamos parados en la vida. La sexualidad no la podemos quitar, y es algo que deberíamos de estar disfrutando todo el tiempo. Entonces, también hay otro concepto que nos habla de lo que es la salud sexual. La salud sexual es un concepto que se ha dado en positivo, porque va más allá del bienestar y del equilibrio biológico, psicológico, social y cultural del individuo. Tiene que ver también en cómo se relaciona de una manera libre de prejuicios, de coerciones y de violencia. Y entonces esto quiere decir que podemos tener una vida sexual plena, y aún así esa vida sexual podemos hacerla mucho más satisfactoria.
No necesitamos tener una disfunción para poder crecer a nivel sexual, ni tener alguna enfermedad o alguna infección de transmisión sexual para poder mejorar. Y nuestros pacientes, ustedes que están muy cerca de ellos y de la comunicación, están ávidos de saber y de hablar de la propia sexualidad y tienen muchas dudas acerca de cómo llevarlo. Entonces, cuando nosotros los sexólogos hablamos de sexo, no queremos decir que si quieren tener relaciones o que si quieren tener coito. Cuando decimos sexo, nos estamos refiriendo a la expresión física que se hereda genéticamente y que depende de otros factores cromosómicos, genéticos, hormonales, para que una persona pueda establecer su sexo biológico. Para los norteamericanos, que son más sencillos, ellos dicen sexo es lo que tenemos en medio de las piernas. Entonces, si digo sexo, me estoy refiriendo a la vulva, me estoy refiriendo al pene. Eso sería como los extremos. Sin embargo, entre una vulva y un pene hay muchos estados que llamamos condiciones intersexuales. Personas que, aunque tienen una vulva, pero quizá los órganos sexuales pélvicos internos no coinciden con esa vulva y podrían tener testículos, podrían tener conducto deferente, podrían tener vesículas seminales internamente. Pero más allá de eso, hormonalmente también podría ser que no coincide el sexo cromosómico con el sexo génico, con el sexo de los órganos sexuales pélvicos externos, ni los internos. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros se nos ha acostumbrado a hablar de que hay hombres y hay mujeres, sin embargo, hay muchos estados intersexuales que tendríamos que estar al pendiente de ellos. Cuando hablamos de género y rol de género, nos estamos refiriendo a lo que una sociedad en un tiempo y un lugar determinado marca como adecuado por el simple hecho de tener una vulva o un pene. Por ejemplo, ¿quién me quiere decir cómo en esta sociedad marcan el género femenino? Puede estar en casa. ¿Cómo? Ama de casa, responsable del niño. ¿Y para el masculino? Trabajar, Trabajo físico, sostén de la casa, Pues, aporte económico, máquina de trabajo. Bueno, sin embargo, nosotros vemos que los roles de género en nuestra sociedad han cambiado. Y me llama la atención que son las personas jóvenes, fíjense bien en eso, cómo son las que externan ese rol de género. Pero a mí me gustaría saber la experiencia de ustedes, compañera Vilma, por ejemplo, en cuanto al rol de género, cómo se vive en tu casa. y yo mando. Es como una vivencia más independiente, más libre. Y yo lo digo porque ustedes son trabajadoras y entonces ahí no es cierto que el hombre es el sostén de la casa. Entonces poco a poco se van modificando los roles y vamos haciendo de esta sociedad algo quizás más justo. Quizás no, porque cuando llegan a la casa, después de trabajar, continuamos con los roles de limpiar la casa, hacer la comida. Entonces ahí deberíamos de luchar un poquito más por la equidad, como vemos aquí. Sin embargo, creo que sí, en las parejas de las personas adultas, más adultas que los jovencitos, sí tenemos unos roles un poquito diferentes. Por ejemplo, en mi casa, mi esposo, si yo no estoy, puede hacer la comida, puede quedarse con los niños todo el fin de semana y encargarse de llevarlos, traerlos y lo que sea. Y bueno, yo también contribuyo para lo que es el sostén de la casa. Entonces nuestros roles están como más equilibrados y nos ha ido bien. Entonces, hay algo malo de los roles de género y el género. Lo malo es cuando los estereotipamos y cuando no podemos salir de ellos. Entonces, cuando no podemos salir de estos roles, decimos que hay un estereotipo y estos estereotipos llevan cargas.
Por ejemplo, el hecho de pensar que una mujer no puede estudiar matemáticas o que las mujeres no saben manejar. Si hay un accidente, dicen, pues la culpable fue la mujer. Estadísticamente, los que están inmiscuidos en más accidentes son los hombres. Luego, para los hombres también viene siendo una carga muy pesada, porque a ellos se les prohíbe llorar, se les prohíbe mostrar sus sentimientos, entre otras muchas cosas. Y entonces no pueden darse la posibilidad de ser sensibles, porque entonces ya son catalogados como mandilones o como no tan hombres. Bueno, en cuanto a la identidad de género en sexología, identidad de género es la percepción íntima de sentirme hombre o sentirme mujer. En la gran mayoría de nosotros, hay excepciones, nuestro sexo cerebral coincide con nuestros órganos sexuales pélvicos. Y nos acoplamos, decimos, bueno, está bien, voy a andar de tacones, me tengo que alaciar el pelo todas las mañanas, no importa, me acomodo, está bien. Pero hay otras personas que no logran acomodarse a los roles de género y a la identidad de género que se les ha otorgado, y entonces hablaríamos de personas transexuales. En las personas transexuales sería una población muy interesante porque las personas que nacen hombre y van a hacer su transformación a mujer usan hormonas femeninas, y en ellos hay que estar también al pendiente del cáncer de mama. Y son mujeres como nosotros. Entonces, vamos formando nuestras identidades de acuerdo a nuestros órganos sexuales pélvicos y al rol que se nos va siendo asignado en la vida. Y luego, ya constituidos así como vamos creciendo, más o menos al final de la etapa infantil y principios de la pubertad y adolescencia, nos van dando cargas hormonales que nos van aclarando más hacia quién nos sentimos atraídos. Siendo mujer hacia otra mujer, siendo hombre hacia otro hombre, o siendo mujer y hombre hacia el sexo, hacia el otro sexo. También está otra preferencia, que es la preferencia bisexual. Las personas bisexuales se pueden enamorar de un hombre o de una mujer. Sin embargo, eso no quiere decir que es simultáneamente que se enamoran. Pueden enamorarse en algún tiempo en una mujer, y como ocurre con las personas heterosexuales, terminar esa relación e inmiscuirse con otra, pero ellos, en vez de ser otro hombre, podría ser otra mujer. Y son las personas bisexuales. Entonces, bueno, una vez que estamos constituidos de acuerdo a nuestra preferencia genérica, si nos dejamos ser, si somos libres, si tenemos el valor, porque para ser una persona homosexual se necesita ser muy valiente, porque hay que enfrentar y pararse valientemente todos los días, pisando firme y diciendo yo soy así y estoy bien. Entonces hay algo que ocurre que sería el enamoramiento. Una vez que estamos enamorados, pasamos esa etapa, aunque muchos se casan en esa etapa, llegamos a lo que es la relación de pareja. Pero para nutrir la relación de pareja se requiere de 7 elementos. Uno, que permanezca la atracción física. Al principio sí, eso fue lo que nos llamó la atención, los ojos, el cuerpo, las pompis, las piernas, y nos sentimos atraídos. Nos acercamos, establecemos un contacto y empieza a darse lo que es la atracción intelectual. Me gusta cómo piensa, me gustan los intereses, me gustan las metas que tiene, va habiendo mayor atracción. Y poco a poco, ese enamoramiento, que es como querer a la ciega, como querer imaginarnos cómo es y por eso quererlo, va convirtiéndose y transformándose en algo que es amor, en una atracción afectiva, en un tú me importas, y entonces me voy dando cuenta cómo es en realidad la persona, y a pesar de eso la sigo queriendo. Hay otros elementos que son importantes en la relación de pareja, como sería la comunicación. La comunicación asertiva, pues sería muy bueno que la tuviéramos, sin embargo no todos tenemos esa habilidad para ser asertivos al comunicarnos. Y bueno, para Gottman, que es un estudioso de las relaciones de pareja, él dice que no importa cómo sea tu comunicación, siempre y cuando por debajo de ella siempre exista una amistad. Entonces, a veces nos enojamos, nos gritamos, pero tenemos elementos que nos hacen decir, bueno, ya, chócalas, o sea, no pasa nada.
ya sé cómo eres, ya sabes cómo soy y nos toleramos y hacemos acuerdos implícitos o explícitos. Bueno, luego la empatía es cómo nosotros a la pareja tenemos ciertos detalles en la convivencia diaria y cotidiana para poder estar juntos. Por ejemplo, llega muy cansado del trabajo o tiene dolor de cabeza y hay pequeños detalles, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Siéntate, yo voy a servir la comida, yo voy a calentarla, tú vienes cansado, te doy una pastilla para el dolor de cabeza. Y eso es como ver qué problemas tiene y poder ayudarle yo a él o yo a la pareja y la pareja a mí. La otra es el respeto. El respeto de saber que somos seres separados, individuales y que por lo tanto tienen el derecho de hacer una vida, tener amistades, tener sus propios intereses, sus decisiones y respetarlas y apoyarlas. Y la otra parte de la relación de pareja es la actualización. Entonces, en la actualización quiere decir que nosotros estamos cotidianamente hablando y vamos viendo qué nos sirvió durante este tiempo que hemos estado juntos, lo repetimos o lo vamos cambiando, lo vamos modificando.